Bueno, muy buenas tardes, un gusto saludarles. Para esta oportunidad tenemos nuevamente la compañía y la asistencia de la doctora Karina Weisberg, psicopedagoga y terapeuta del lenguaje de Fala Centro Terapéutico Integral. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, por suerte. Qué Gracias bueno. por la invitación. Muchísimas gracias a usted más bien por aceptar y por su tiempo. Y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante que es la tartamudez, Ujú. Em, que de alguna manera, al menos en lo personal, no he visto que se haya abordado mucho en medios en general, digamos. Entonces, podemos comenzar preguntando exactamente qué es la tartamudez. Antes de explicarles qué es la tartamudez, me gustaría explicar qué es la fluidez del habla, Ok, que es lo contrario a la tartamudez, que es una capacidad de articular un discurso en forma rítmica y sin ningún tipo de interrupción. Por lo general, utilizamos estrategias para mantener un discurso frente a obstáculos cuando se nos presenta una conversación. Y una persona es más fluida, por lo general, cuando no tiene esas interrupciones y realmente no está tan atento a esas interrupciones como si ocurre con una persona que tiene una disfluencia en su habla, ¿sí? Nuestra habla es un procesamiento automático y poco consciente. Y una persona con tartamudez hace consciente esa falta de fluidez. Entonces me parecía que era muy importante tener claro que todas las personas tenemos cierta fluidez, pero en ocasiones nos encontramos con vacilaciones, que son interrupciones en el flujo del habla, que esto lo que nos proporciona es tiempo para hablar o resolver algún problema temporal de algo que no podemos decir. Entonces utilizamos en las vacilaciones, podemos utilizar, por ejemplo, muletillas, como hay vacilaciones que son comunes y otras que son atípicas. Y las comunes tienen un máximo en un texto hablado de aproximadamente un 10%. ok. ¿Sí? Hasta cierto punto entiendo, estas vacilaciones o interrupciones en la fluidez son normales. Sí, un 10% en toda la población es normal, digamos, son típicas. Y hay otras que son atípicas. Y la disfluencia puede aparecer desde niños muy pequeños hasta adultos. eh, pero bueno, de acuerdo a cuándo apareció, podemos hablar de tartamudez o no. Digamos, las disfluencias son rupturas de esta fluidez que, por ejemplo, en niños ocurre en periodos de la adquisición del habla o del lenguaje. Y eso es común entre los 2 y los 4 años de edad. Pero cuando se da este tipo de influencia, que es común, ¿sí?, en la adquisición del lenguaje, podemos estar hablando que puede haber una disfluencia entre 6 y 10 semanas. Si supera estas 10 semanas, eh, podemos empezar a pensar en otro tipo de afectación. Pero las disfluencias comunes difieren de los aspectos considerados en la tartamudez, ¿sí? En estas disfluencias es que el niño aún no domina su lenguaje y tiene dificultad para expresar conceptos o evocar sus pensamientos, o tal vez en planificar lo que va a decir. Entonces, en ese rango de edad podemos hablar de disfluencias comunes, que a veces los papás se angustian y los traen tempranamente porque piensan que sus hijos son tartamudos. Y en realidad lo que están haciendo es todavía adquiriendo su lenguaje. Ok, ok, ok. Eso es importante. O sea, en ese rango de edades, usted dijo de 4 a 6 años. No, de 2 De 2 a 4. a 4 años. Ok. Por lo general, este tipo de disfluencias son cómodas para el niño, ¿sí? El niño es inconsciente totalmente de la disfluencia y puede presentar repeticiones de palabras enteras, pero desaparecen con el tiempo. No es que es algo que queda permanentemente. Sí, están Eh, aprendiendo a hablar. claro, una vez que el chiquito tiene un dominio gradual de la forma motora de hablar, Ujú. las disfluencias desaparecen. Ok, perfecto, perfecto. Muchas gracias ahora por esa diferencia. Ahora sí, entonces, la pregunta sería exactamente qué es la tartamudez. Bueno,
La tartamudez es un desorden en el ritmo y el flujo del habla, en el que el individuo que está afectado sabe lo que quiere decir, pero es incapaz de decirlo porque tiene repeticiones, prolongaciones o bloqueos en ese flujo del habla. Eso es lo que sucede. La persona tiene muy claro, no hay un problema a nivel mental, digamos, o no hay un problema cognitivo, sino que hay un problema a nivel motor, ¿sí? La orden que manda el cerebro para lo que nosotros queremos transmitir, hace que tengamos esas pequeñas repeticiones o prolongaciones y no permiten que la persona pueda hablar de forma fluida o corrida. Ok. ¿Se puede definir como qué o catalogar un trastorno, una condición, una enfermedad? ¿Cómo se debe categorizar? Es una alteración a nivel genético. Por lo general se hereda, es más común en hombres que en mujeres, se da 3-1, y es un gen que está alterado, y eso se hereda. Ok. Entonces, no es algo, no es una enfermedad, no estamos hablando de una enfermedad, ¿no? Sino de una alteración. ¿Y es tratable o es bueno, si decimos curable estaríamos hablando de una enfermedad, pero digamos, es tratable, manejable, Eh, lo que podemos decir es que lo que se hace es tratar que la persona pueda convivir lo mejor posible con este tipo de interrupciones de la fluidez. Lo que sucede es que empieza a haber otros tipos de afectaciones que nosotros decimos que son afectaciones secundarias. Por ejemplo, puede ser que la persona se empiece a aislar, empieza a tener taquicardia, no quiere exponerse a estar con otras personas. Hay diferentes tipos de manifestaciones, ¿no? Que puede ser a nivel lingüístico, a nivel conductual o a nivel corporal. Pueden abusar de sinónimos, por ejemplo, o en el discurso tratar de evitar palabras con un determinado sonido que habitualmente se traban. ujú. Entonces, por ejemplo, puede haber casos de personas que te dicen, bueno, cada vez que tengo que utilizar palabras con T, me trabo. Entonces tratan de buscar sinónimos para no tener que utilizar ese tipo de palabras. Y puede ser que su discurso sea incoherente, porque uno dice, ¿por qué está diciendo eso si en realidad no tiene nada que ver esta palabra con lo que está diciendo? Es que están buscando, ¿no?, alternativas para poder evitar bloquearse o trabarse. Y hay gente que, por ejemplo, bueno, se angustia demasiado a la hora de comunicarse, se frustra, se siente culpable y se limita en situaciones sociales o del trabajo. Entonces puede haber también tensión corporal, puede haber movimientos de tronco, de cabeza o de brazos y pies, ¿no? Como forzando para que pueda salir esa palabra. Puede haber una alteración a nivel respiratorio, por ejemplo, o aparecer tics, parpadeos, o estar rígidos, y bueno, eso lo que hace es que estas personas traten de evitar diferentes circunstancias, como por ejemplo puede ser hablar por teléfono. Hay gente que no puede hablar por teléfono, entonces trata de evitarlo, o de contactarse con determinada gente porque tienen temor a quedar en evidencia de que no pueden hablar adecuadamente. Ok, usted me está hablando de gente adulta. De adolescentes, de niños, adolescentes y adultos. Digamos, si hablamos de trabajo estamos hablando de adultos, Ok, pero hay niños que cuando empiezan a tener noción de lo que está sucediendo, pueden tener cualquiera de este tipo de manifestaciones. ok. ¿Se aborda igualmente la tartamudez ya detectada en un niño, verdad? O en un adolescente, un adulto, ¿cómo se debe abordar? ¿Cómo se debe identificar de repente? Em, por lo general, cuando hablamos de niños pequeños, porque la tartamudez, que eso no te aclaré, puede empezar a aparecer a partir de los 18 meses de edad, ¿sí? Pero se encuentra con más frecuencia entre los 2 y los 5 años de edad. Es muy difícil que una tartamudez aparezca en la edad adolescente, tardía y adulto. Ya a esa altura estaríamos hablando de una persona que sí tiene tartamudez, que viene arrastrándola de hace tiempo. La tartamudez no aparece en la edad
adulta. Que hay gente que dice, bueno, tuvo un trauma, tuvo una situación específica y empezó a tartamudear. La tartamudez aparece desde pequeños, se puede observar desde pequeño. Y la intervención es, en un principio se hace una intervención indirecta, si son niños pequeños, se trabaja con los padres y se les solicita, por ejemplo, que hablen en forma más pausada, que se pongan a la misma altura, que esperen, que no interrumpan lo que está hablando, que respeten los tiempos, que les den a entender que están ahí y que están a la espera de lo que quiere decir, no apurarlo. Y cuando hablamos de niños que ya son más conscientes, hacemos un tipo de intervención más directa y se habla directamente de la tartamudez, ¿no? De cómo, de lo que está padeciendo y de las situaciones por las que puede pasar o las que está pasando, y tratar de minimizar esas situaciones y aprender a convivir con esto, que es parte de uno, ¿no? Así como cualquier persona puede tener algún tipo de alteración en la cual tenemos que convivir, bueno, la tartamudez tiene que ser parte de eso. Y en la edad de adulta y adolescentes, bueno, también se habla de diferentes situaciones y específicamente cuando sucede algo en exposiciones, o tanto en el trabajo como en el colegio, o tener que hacer, sí, algún tipo de presentación que no se animan a exponerse, y bueno, se trata de buscar diferentes tipos de técnicas para poder sobrellevar esta situación. Te comentaba al inicio de que se origina básicamente en un problema motor, Sí, ¿verdad? Un funcionamiento motor. sí. La terapia del lenguaje, ¿qué logra dentro de ese entendido, ¿verdad? Dentro de esa situación. No, lo que buscamos son diferentes técnicas, no hay una solución hoy en día, no podemos hablar que hay una terapia que te hace recuperar la fluidez, Ujú. sino lo que buscamos son, o damos diferentes estrategias y herramientas para que el individuo pueda utilizarlas y tratar de hablar un poco más fluido o tranquilizarlo. Lo que sucede con la tartamudez es que por lo general se anticipan a lo que va a suceder. Ya las personas saben que van a tartamudear. Entonces, cuando saben que van a tartamudear, se ponen muy nerviosos, empiezan a sudar, empiezan a temblar, o quieren evadir de esa situación. Entonces hay que tratar de enseñarles a cómo superar y cómo, digamos, convivir con estas situaciones. Ok. Y cuando usted habla de superar y convivir, me imagino mucho el entorno. Usted puede, por ejemplo, decía ahora, no interrumpirlos. Yo he visto situaciones en las que hay personas que comienzan a tartamudear Sí. y la gente alrededor, quizá con la intención de ayudarlos, Ujú. les termina la frase, Sí. ¿verdad? ¿Eso está bien, no está bien? ¿O cuál debe ser el comportamiento y la conducta del entorno de la persona tartamuda? Sí, lo que hay que hacer es darle un acompañamiento, no interrumpir nunca, Ujú. darle la posibilidad de que termine lo que quiere decir, porque es como les comentaba antes, la persona sabe lo que quiere decir. No es que no tiene claro lo que quiere decir, tiene muy claro lo que quiere decir, pero la orden motora del movimiento para articular los sonidos no está funcionando adecuadamente, diríamos, ¿no? Entonces hay que darle ese espacio para que pueda expresarse libremente y no sentirse presionado para que termine. Porque lo que sucede a veces es que el entorno se siente eh, eh, con la necesidad, digamos, de terminar la frase, ¿no? Y porque Impacienta. se angustia de que esta persona no puede hablar. Entonces supone que terminándole la frase o la oración o la palabra, lo está ayudando, y en realidad lo que le está haciendo es marcándole que no lo puede decir adecuadamente. ¿Sí? Ujú. Ok. Lo que sucede es que la persona, perdón, que tartamudea tiene mayor actividad en su hemisferio derecho que en el izquierdo durante el habla fluida. Y entonces por eso tartamudea. El lenguaje, el habla, se encuentra en el hemisferio izquierdo. Ujú. Pero cuando hay más actividad en el derecho, entonces ahí es donde se ve que, ¿no?, que hay estas disfluencias o esta alteración en su habla, en la fluidez.
Ok, perfecto. Entonces, básicamente sería darle su tiempo a la persona cuando está, bueno, no sé si es correcto decir a la persona tartamuda o cuando está tartamudeando, cuando están pero tartamudeando. cuando está Ujú. tartamudeando, darle su espacio y su tiempo para que termine de hablar a su ritmo. Es Exacto, así. Ok, exacto. perfecto. Mucho menos señalarle. Incluso alguna vez vi una situación en la que una persona estaba tartamudeando y logró terminar la frase y otra persona se acercó y la felicitó. Y esta Sí, persona no se sintió como muy cómoda exacto, con esa felicitación, ¿verdad? Y exacto. yo me quedé como pensando. Entonces, por ahí después me comentó, pero quería plantearle para que usted me explicara un poquito de eso. Sí, sí, en realidad lo que estás haciendo es remarcando lo que no puede. Vos le estás felicitando algo alrededor de un error. Le estás diciendo, ay, mirá, vos tenés este error, pero lo pudiste hacer, te felicito. Lo que tratamos de que se lo tome en forma lo más natural posible, ¿no? El entorno tiene que considerarlo natural para que esta persona lo sienta natural, porque en realidad la que tiene todo el peso es la persona, porque a nosotros, en realidad, una vez que, bueno, se trabó, le trato de resolver cómo decir la palabra y me voy. Y esta persona se queda muy angustiada. Mm. Eh, yo trabajo con muchos adultos y jóvenes que trabajan y que tartamudean y cada vez que tienen que exponer, hoy en día, sobre todo con las videollamadas o las videoconferencias, se sienten muy angustiados, ¿no? Porque se sienten que están exponiendo. Y no es que no son capaces, y no es que no pueden estar en el puesto que están, y no es que no pueden hacer la tarea que pueden hacer, sino que saben que en determinado momento puede ser que se traben. O hay gente que puede estar hablando en una reunión tranquilamente, pero a la hora de atender una llamada telefónica, no pueden hablarlo, no pueden decir. Y sobre todo es común que se traban en las cosas que son cotidianas, ¿sí? Por ejemplo, decir su nombre propio. He tenido un paciente que me decía, me adelanto a decir mi nombre antes que me lo pregunten, porque cuando me lo preguntan sé que me voy a trabar. Entonces no puedo decir mi nombre. No puedo llamar a un delivery, ¿no? Y pedirles que me traigan comida a domicilio, porque hablar por teléfono es exponerme. Entonces empiezan a evitar determinadas situaciones para no quedarse expuestos y está la angustia. Por supuesto, no solamente sirve la terapia de lenguaje, en algunos casos se necesita un acompañamiento desde la parte psicológica también. Ok. Sí, sí, porque de alguna manera impacta en su autoestima, ¿verdad? En la comodidad con ellos mismos. Exacto, eso es lo que sucede. Perfecto. Ok, creo que lo de repente prudente o interesante sería cerrar esta entrevista con de repente algún mensaje que usted le pueda dar a la comunidad que tartamudea o que tiene esos momentos, esos episodios, eh, desde su especialidad para orientarlos un poquito más de repente. Sí, siempre es importante encontrar una red de apoyo que pueda comprender la situación, expresar por lo que están pasando. Lo que sucede en varias ocasiones es que no se animan a hablar de lo que sucede, entonces por eso se empiezan a esconder. Por ejemplo, una de las recomendaciones que daría no a la comunidad, sino al entorno escolar, es, por Ujú. ejemplo, darle un espacio al niño si hay que exponer un tema, en qué momento quiere hablarlo, cuándo se siente el cómodo para expresarlo, ¿sí? Hablar, por ejemplo, con su grupo de pares y explicarle la situación, porque, bueno, también los niños pasan por situaciones de bullying, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, tratar de evitar eso, sino anticipar y explicar a sus pares cuál es la situación del compañero, que es una situación particular, no significa que sea diferente al resto, porque puede jugar, puede estudiar, puede, ¿sí? Puede lograr todo lo que quiera lograr, pero bueno, partir del respeto, eso es lo que es importante, partir del respeto tanto a nivel escolar como laboral, y vuelvo a repetir que el entorno debe estar tranquilo, no angustiarse. Por lo general, la familia viene muy angustiada ante una persona que está, o un niño que está tartamudeando, entonces calmarse y tratar de buscar las herramientas para que pueda convivir con eso lo mejor posible, Siempre con calma y naturalidad. lo más natural posible. Y Perfecto. aprender, porque también es un aprendizaje, ¿no?
Ujú. A veces es más la sensación que tienen que lo que realmente manifiestan. Entonces, tal vez, por eso digo que es importante el entorno. A veces no tenemos un entorno adecuado y eso nos facilita. Por eso Apoya. es importante trabajar, por ejemplo, en niños con los padres también, para darle el acompañamiento. Muchas veces sucede que solamente con esta intervención, que es indirecta, que no trabajamos directamente con el niño, hacemos cambiar de, yo digo, de ubicación a los padres, ¿no? Que den un paso al costado, o que hagan determinadas actividades, y puede ser que a la siguiente sesión dicen, hubo cambio. ¿Sí? No tartamudea tanto, tal vez no es que, que tartamudeaba, tenía disfluencia, pero tal vez cambiaron la actitud los padres. He llegado a tener, por ejemplo, un pacientito con disfluencias, estaba adquiriendo lenguaje, y una tarde estaba como más trabado y la madre se angustió tanto de tal manera que lo llevó al hospital de niños. Porque para ella era terrible. ¿Sí? Y en el hospital de niños le dijeron, a ver, ¿qué está haciendo? No, empezó terapia de lenguaje. ¿Qué le dijeron? Que haga esto y esto. Ok, entonces continúe con eso. ¿Sí? Y después desapareció. Entonces, lo que había que trabajar era por ahí con esta mamá que estaba tan angustiada y manifestaba continuamente esta angustia delante del hijo. Entonces, el hijo tartamudeaba más porque veía que tenía mayor disfluencia, no era tartamudez, porque la mamá estaba muy angustiada. Se transformaba como en un círculo vicioso. Exacto. Entonces, tal vez hay que enseñarles a los papás a correrse un poco, a calmarse y a observar más. ¿Sí? Y a Y informarse más también. informarse sobre todo. Y si, bueno, tienen dudas, por supuesto, buscar un especialista para que los oriente. Perfecto, perfecto, doctora. Creo que el tema quedó muy, muy claro, ¿verdad? En todas sus áreas, de manera muy general, obviamente. Y pues nada más recordar, es la doctora Karina Weisberg, psicopedagoga, terapeuta del lenguaje, del FALA, Centro Terapéutico Integral. Para consultas, el WhatsApp es el 6072-1414, Así ¿verdad? es. En Facebook está como FALA Centro Terapéutico Integral y en Instagram como FALA Terapia del Lenguaje, todo Excelente. pegado, ¿verdad? Gracias. Doctora, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo, por sus explicaciones tan acertadas y tan bien explicadas, ¿verdad? Porque pueden ser temas complejos, pero los aterriza de una manera muy comprensible. Gracias. Entonces, Gracias. de Espero verdad, que sirva. y muchísimas gracias por su tiempo, de verdad. No, gracias nuevamente a ustedes y por esta nueva invitación. Listo, pues muchísimas gracias, doctora, que esté muy Gracias. bien. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.